Muchísimas gracias por continuar en sintonía con este espacio. Buenos días, RD. Con nosotros se encuentra en casa el diputado Ito Bisonó. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Muy bien, y primero felicitando a ustedes por el inicio de este programa. Gracias. A buena hora, ¿verdad? Sí. Y ya va dejando su huella porque sé de mucha gente que ya me está escribiendo. Atento. Dijo Ángel, dijo Pedro, dijo María. Bienvenido, Ito. Don Ito, ¿usted estará hoy presente en la Cámara de Diputados? ¿Qué pasará hoy con la ley de partidos? Sí, sin lugar a dudas, esas son de las cosas que a veces me hubiera gustado que se resolviera antes, pero principalmente porque hoy hubiera estado en Colombia. En la toma de posesión de Duque. Sí, pero si te ibas para Colombia te iban a acusar de que te ausentaste y que te vendiste. Sí, exacto. Adrede. No, y además yo creo que hoy es una fecha importante porque después de 2 décadas de estar bailoteando esta iniciativa con una mayoría obvia, clara, la historia está ahí del PRD, PRM y ahora del PLD, finalmente tener una ley que de ninguna manera va a ser la que yo hubiese querido, porque es de todo sabido que mi posición con el tema de las primarias abiertas es algo que puede garantizar el cambio del sistema, ¿verdad? De una cúpula partidaria que tienen secuestrado un sistema hace 20 años y que van a seguir con la potestad de determinar cuál es el padrón o cómo van a hacer las escogencias de los candidatos. Y casualmente ese es el meollo del tema de la ley, una ley que ha pasado de ser una ley de partido a ser una ley de primarias o no. Exacto. Porque lo circunscribieron ahí. El tema principal, así es. Y se circunscribió peor todavía a lo que dijera Danilo o Leonel. Como que yo no tengo mi experiencia, ni mi vivencia, ni mi posición, y no la tiene ningún otro político. Ellos dos son los únicos. Pero vamos a poner claro el planteamiento que estás haciendo, Ito, porque es muy concreto y ojalá y la gente tome conciencia de lo que tú acabas de decir. El meollo de la desinstitucionalización de los partidos está en la decisión de quién vota en un proceso interno o no vota. Y entonces la opción de unas primarias abiertas le quitaba el control a todo líder de definir quién podía ir a votar o no. Y al decidir ahora que las cúpulas de los partidos van a decidir el padrón, estamos confirmando el escenario que dañó a los partidos políticos. Eso es lo que se entiende. Definido. Involucionamos. Correcto. Imagínate tú que el PRD está en los tribunales. ¿Por qué está en los tribunales? Por el padrón. No, el Partido Reformista está en los tribunales. ¿Por qué está en los tema tribunales? del Convención padrón. El PLD en su última convención no llegó a los tribunales, pero las primarias que hicieron para escoger el alcalde de Santiago, el Santo Domingo, llevó gente al cementerio. el de Barahona, correcto. Llevó ¿Por qué fue el cementerio. problema? Por el padrón. Así es. Entonces, si el padrón lo van a seguir decidiendo esas cúpulas que no pasan de 100 personas, que no quiere decir que todo el que tenga un comité político, no. Primero los presidentes son los que mandan con su firma las inscripciones de los regidores. El presidente, y si manda a 3, la última es la que vale. Y son los que articulan junto con los secretarios generales todas las negociaciones. Y con la falta de institucionalidad que hay aquí, tan grave que el mejor ejemplo, hablando de elecciones, es que la Junta Central Electoral dice no más publicidad, y todavía están la publicidad, poniendo publicidad, y la misma el Junta mismo día de las no elecciones manda a quitar la publicidad. Entonces tú dices, bueno, pues entonces, de hecho, vamos a seguir en ese aspecto con el mismo problema. Ito, ya hoy se espera que con el informe que se rindió hay un preconsenso para cuando esto llegue ya al hemiciclo, pues sea votado en 2 lecturas consecutivas y luego enviado ya al Senado para que este lo ratifique y enviarlo al Poder Ejecutivo, y ya tendremos esa ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Ito Bisonó hoy va con esa misma posición porque el Partido Reformista tiene 2 grupos. Incluso Leonel acusa a uno de que le garantizaron quedarse con la administración de la sigla PRSC a cambio de que beneficiaran la aprobación de esta ley tal como se ha contemplado. La posición de Ito Bisonó hoy en la Cámara. La posición mía es la misma, coherente. Primero, cuando a un legislador lo escogen, es para que represente los intereses del país. Hay frases que se dicen mucho y no pasan de moda. Y recuerdo ahora la de Winston Churchill, que dice la diferencia entre un presidente es que
aspira por 4 años o ve por 4 años, y la de un estadista es que piensa en su país, piensa más allá de los 4 años. Nosotros estamos pensando en una ley que, aunque no es la que nosotros quisiéramos, bueno, como quiera, tiene ahí el tema del financiamiento, que tienen que rendir cuentas. Lo dice la ley también ahora, veremos cómo es con auditoría o sin ella, pero está el tema de la cuota de la mujer, que las sustitutas tienen que ser mujer, para que no sigan haciendo la trampa que hacen todos para sustituir. Poner a la esposa y después obligar a la esposa a que salga. La fecha cierta de hacer asambleas o de la renovación de los partidos. O sea, vas a votar por la ley. Sí, claro, pero me hubiera gustado. No conforme, claro, voy a hacer un voto crítico. Exacto. Porque mi posición es la de primarias abiertas, por el análisis que hizo Ángel. Abiertas y simultáneas. Claro, la simultánea tiene que ser obligatoria. Sí, porque si no, no es primaria. Esa queda contemplada para que sea primaria. Si no van y te votan por otro partido, o pudieran hacerlo. Claro. Sí, lo hace. Entonces eso es lo importante, de que sean simultáneas, para que cada cual nada más pueda, obligado, votar en un solo partido. Correcto. ¿Verdad? Nadie que esté compitiendo Ahí le va a decir ahí que se ve, tranca un mírale. poquito el transfugismo. Exacto. Se le pone una trampa. Ahora, lo otro que nosotros vamos a proponer hoy también, y ya los hemos dicho, es que lamentablemente esa cúpula que van a quedar asociadas para decidir qué le conviene a ellos. Sí, pero el país está harto, cansado de que los políticos, aquellos malos políticos, crean que están por encima de la ley, crean que a ellos nadie lo puede juzgar, crean que pueden hacer cualquier canallada, cualquier vagamundería y que no puedan dar respuesta. Por ejemplo, si tú falsificas un documento, lo adulteras, lo cambias, eso es falsificación, y en el ámbito privado te penalizan con 5 años de cárcel. Y la ley electoral lo tipifica como un delito electoral. Pero no lo hacen, ni lo ejecutan. ¿Tú nunca has conocido en la historia dominicana a alguien condenado por delito electoral? Entonces eso tiene que estar en esta ley. Esta ley tiene que decir en su artículo 29, que es donde habla de los listados, de los padrones, de las listas, que el que la adultere, la cambie, la falsifique, tiene que ir a la justicia, igual que como hablan los artículos del 150 al 156 de falsificación de documentos. Así es. Y dar la cara en ese ambiente. Claro. Está bueno ya de que aquí crean esas cúpulas que pueden ir a asaltar el Estado, que solamente la opinión pública es la que lo juzga y lo condena, que no van a ser vistos en los tribunales y que no van a ser condenados. Y así van a tener secuestrada la democracia y los procesos. Pero está contemplada esa parte. No, tú lo vas a apuntar a ver. Y sometimos, porque esto no es nuevo. Esto no fue que yo me di cuenta hoy. Es que hace 3 meses deposité esa... ¿Y la comisión no le hizo caso? Bueno, la comisión, vuelvo y digo, parece que se concentró en todo momento en las primarias. En las primarias. Ese es el principal debate. Bueno, pues porque es una lucha por el poder. Ahora, es el reflejo también de la cúpula, porque esta es una ley bien complicada. Fíjense que cuando las iniciativas van al Congreso, se norma el comercio, se nombra, qué sé yo, hasta la vida privada de las personas, todo se norma. Pero es ellos mismos ahora. Exacto. Ahora es a mí que me van a normar. Es la cúpula. Es una ley para nosotros. Cojándose. Es una ley para los partidos. Ahí están los mismos secretarios de organización y los mismos secretarios generales autorregulándose ellos. No, a mí no. No, a mí no. A mí no, la ley es para otro, para mí no. Yo soy que la hago. Sí. Ahora, Hito, el proyecto presidencial que tú has iniciado, ya se te nota, se te presenta como un proyecto formal en el entorno reformista balaguerista. ¿Cuál es la proyección? ¿Hacia dónde tú encaminas? ¿Qué perspectiva tú le ves a un proyecto, con un partido que ustedes no controlan como franquicia? Fíjate, pudiéramos pasarnos un buen rato conversando de eso, pero voy a tratar de ser breve, porque es la conducta humana y el agotamiento del sistema y el cierre de un ciclo y el hartazgo de la vagabundería. Acentúa esa parte, cierre de un ciclo. El cierre de un ciclo, que no es político solamente. Yo le pregunto dónde está la misma representación que ahora está en tránsito de la iglesia católica, la más vieja, ¿verdad? El liderazgo empresarial comienza también en un tránsito y el liderazgo político también. Nosotros acabamos de analizar que hace 20 años que están las mismas caras ofreciendo lo mismo y estamos hablando del siglo XX, estando nosotros en el XXI.
¿Quiénes son los candidatos? Los que han sido presidentes, los que sabemos cómo gobiernan, qué hacen, para dónde van, con quién lo hacen y lo que tienen haciendo y asociándose uno con otro al mismo tiempo. Sin embargo, tenemos más delincuencia, más endeudamiento, menos atención al campo, menos participación de la mujer, menos participación de la juventud, más miedo, más problemas sociales, y eso tiene que cambiar. Y no solamente en República Dominicana, cambió hoy en Colombia, porque Duque tenía un año haciendo campaña. Tenía Uribe y el otro tenía Santos. Bueno, Alvarado en Costa Rica en un año 46% de un 1%. Bueno, España, si hubieran sido elecciones abiertas, gana Ciudadanos, no por lo que los diputados quisieron, que eran 184. Bueno, más atrás, Macron. Bueno, ¿qué ha estado pasando en el mismo Chile que llega Piñera? Fue con un partido nuevo, que no es el de él, sino con una estructura diferente. Y si vamos a República Dominicana, porque no nos parecemos a ninguna de esa gente, ¿verdad? Nosotros somos muy especiales, tenemos que ver que aquí se cierran los ciclos. En el 78, un crecimiento que los números están ahí, no lo digo yo porque sea balaguerista, sino que están ahí los números, pero había una represión. ¿Usted se y le votaron en contra? Don Hito, de un partido nuevo. O encarnar claro que esa sí, fuerza de cambio. Si el partido desaparece, yo no tengo que desaparecer. No. Yo tengo un compromiso con mi país, con mi familia, con el futuro, con el prójimo. Entonces, si desaparece una institución, se tiene que ir todo el mundo ahí. Es más, yo no soy compromisario tampoco de lo que una cúpula en la que yo no tomo decisiones, a nombre de muchos, quieren tomar decisiones. No, a mí no me pueden venir a decir que yo soy igual que ellos. Precisamente. No. Y en ningún partido, mucha otra gente. Cada cual tiene que cargar con lo suyo, con sus hechos. Hito, ahí, disculpa que te interrumpa, en esa partecita donde tú hablas de esa cúpula, de la cual tú no formas parte, con la cual tú no estás en acuerdo, porque lo has planteado en innumerables ocasiones, ¿qué va a pasar con esa organización? Porque si bien es cierto que se ha producido esa fuerza de cambio en Latinoamérica, no es menos cierto que todas han tenido alguna estructura que la ha empujado, o la ha empujado la sociedad empoderada. Sí. Te voy a poner, Pedro, vamos entonces al análisis local, y el más reciente. Exacto. Vamos a dejar el 78. Vámonos ahora. Vamos a dejar cómo llegó Leonel, que el PRD creía, yo le quité 2 años, ahora voy yo. Y vino ese con 10% y llegó. O vamos a dejar que Leonel no pudo poner a Danilo la primera vez y le ganó Hipólito. O vamos a dejar que Hipólito cambió la Constitución y no pudo quedarse, le ganó Leonel. ¿Verdad que sí? Correcto. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Muchos decían, no, aquí lo que hay que tener es una casilla, un color potente que la gente conozca, y ahí van a estar todos los votos. Entonces, como el dominicano lee de izquierda a derecha y de arriba para abajo, cuando se encuentre con una carita, ahí lo va a marcar. No. Y resulta que en el Partido Reformista marcó un 4 y en el 17, un partido desconocido y nuevo, marcaron el 25. Sí. Sí. Eso es así. Entonces fueron atrás de un candidato, de una polarización que se dio. Hemos cambiado como sociedad, la sociedad política ha cambiado y la gente está más interesada. No. Es que creen que el ciudadano es bobo, creen que el ciudadano es idiota, y no lo es. El ciudadano se cansa, se queda callado y ejecuta. Pero te voy a poner otro ejemplo, en el ámbito congresional. Conocerán mucho el BIS en Ocoa. Como partido, ¿no? No. Pero conocen a Pedro Alegría. Entonces, ¿por quién fue que votaron? Por Pedro Alegría. Por Pedro Alegría, porque le ganó al senador del PLD, le ganó al senador del PRD. Le ganó al gobierno. Y hubo una ayudita morada por ahí. No importa, pero le ganó al Pedro gobierno. Alegría, que es lo que estamos hablando. Ese señor estaba bastante desacreditado en Ocoa. La institución. Pero vamos al ámbito congresional. ¿El senador? Vamos al ámbito congresional. Ángel no puede decir de lo que pasó en Puñal. No me inscribe ningún partido, ninguno de los 26 forma un movimiento que se puede en el ámbito congresional. Sí, se puede. Municipal. Entonces fue la casilla 27. ¿Y quién ganó? La casilla 27. Le ganó al PLD, al PRD, al PRM. El señor Lan es el alcalde. Las cúpulas de los partidos no quieren entender que el pueblo se empodera en alguna ocasión y que le va a dar seguimiento a la coherencia, le va a dar seguimiento a las propuestas diferentes. Porque vuelvo y repito, lo que tenemos hoy es un listado de aspirantes del siglo XX. O sea, tú tienes claro, Hito, en función ideas de la pregunta que te hizo María, que te ha llevado a este escenario. María dura y culvera. Que sí, que muy inteligente. Estás decidido a no depender del Partido Reformista. Claro que sí. Tú podrás estar pensando en un espacio propio. Obviamente. En caso de que sea necesario. O de la en sociedad. caso de que sea necesario. La sociedad dirá. Exacto. La sociedad dirá qué quiere también, porque, ojo con algo,
también las sociedades tienen lo que aspiran, ¿verdad? Lo que merecen, dicen, pero yo digo lo que aspiran. Entonces las sociedades despiertan. Y yo, que además me gusta la política como ciencia, que presido un centro de políticas públicas, que soy duartiano, analizo la política de su origen. Si la gente creyera que es una condena y que hay que estar siempre a expensa de lo que dice una cúpula o un negociador de un partido, entonces aquí todavía fuéramos coludos rabuces. Claro, claro. Y sí, no. sí. O rojo colorado. O rojo colorado, las etapas pasan, los partidos o, pasan. Aquí han querido vender al PLD, al PRD y al Partido Reformista con la cara de sus líderes que lo organizaron y que ellos eran líderes. Lo que lo han sucedido no han sido los líderes, han sido los que han quedado con ese ahorro de esa figura y han vendido esa imagen. Se han aprovechado del legado. Y se han aprovechado del legado, pero ni sombra de hacer una propuesta, de buscar alternativas, de pensar en el país, de pensar a más largo plazo. Hito, en el Congreso ayer, creo que de manera irrespetuosa y algo irresponsable, los leonelistas plantearon que el PRM había cuajado una potencial reforma constitucional con el sector del danilismo. ¿Tú tienes conocimiento de eso? Ellos planteaban que está orientada a unificar las elecciones. ¿Cuál es tu planteamiento al respecto? Lo primero es que yo no soy de ninguna de esas dos corrientes partidarias o partidos. Pero el leonelismo ahora se ha dedicado a chismear, entonces tú no conoces ese chisme. Ángel, no conoces del chisme. chisme. La pregunta, ahora lo quiere meter en ese. No conoces del chisme. Él quiere que usted diga. ¿Y tu planteamiento sobre la unificación de las elecciones? Esa sí es una buena pregunta. Pero eso lo oigo ahora vamos a hacer televisión. En este momento. Creo que si lo plantearán, están muy ocupados con el tema de las primarias o no. Pero sería viable. Pero todavía. Sería positivo para el sistema. Bueno, yo lo que creo que una vez por todas se debe respetar la Constitución, por lo menos por un tiempo. Dejar eso así. Por un tiempo, por lo menos. Probar si funciona. Pero aquí probar si funciona. Es una vergüenza ajena. Cuando yo salgo, casualmente en este momento y por 2 años que tú conoces lo que es el PGA, claro. Nosotros somos presidentes hasta el 2019. ¿Qué es el PGA? Es un grupo de parlamentarios que tiene 147 parlamentos del mundo y reúne más de 2.000 parlamentarios con oficina en Nueva York y en Bruselas, que se ocupa de temas globales: hambre, armas, derechos humanos, la Corte Penal Internacional la llevamos, una serie de cosas. Entonces, cuando llegamos ahí, se hablan de muchas cosas. Nosotros somos el país donde más se cambia la Constitución. Y de las cosas que pasan aquí, exactamente. Entonces, y que ¿hasta más dónde se cambia vamos a para llevar la eso? reelección. Exacto. También. Bueno, yo veo, por ejemplo, que la misma Junta dice, no hay tiempo para realizar las elecciones en el ámbito municipal con el voto preferencial. Que no hay tiempo. Pero no hay tiempo de ahora, ¿o fue que usted no se enteró que eso se modificó en el 2010? Sí. Es para entrar ahora. O sea, explíqueme, que yo no entiendo. Sí, porque tiene ya 10 años eso. Pero ahí. Explíquenme. Sí. Entonces, vamos a seguir cambiando. Bueno, no sé. Hito, yo te pregunto a ti, que eres una persona joven, comparado con los demás actores del sistema político. Bueno, eso decía Balaguer, estás joven, ¿comparado con qué? Exacto, no, pues tengo que hacer una comparación. Sí. ¿Qué haría Hito Bisonó diferente a lo que han hecho la mayoría de los políticos que aspiran a dirigirnos? Fíjate, Pedro, yo estoy seguro que esta es una sociedad muy rica, alegre y trabajadora, que necesita orden, trabajo y las posibilidades de progreso. Si aquí hubiese institucionalidad, si aquí hubiese oportunidad en igualdad de condiciones para todo el mundo, la diferencia sería quién la aproveche o no. Sí. Nuestro país vuelve a tener otro rumbo. Y yo no hablo de críticas particulares. Yo creo que cada presidente tiene sus luces y sus sombras, comenzando con los nuestros. Yo creo que todos tendrán algunas cosas positivas que hay que seguir haciendo, que eso es parte de lo que tienen que entender aquellos que le tocará dirigir el destino de la nación. Yo espero que me toque a mí. No es perseguir a nadie, sino con una institucionalidad, seguir las cosas que han sido coherentes y tratar de arreglar y ubicar las demás. Corregir lo que está mal, hacer lo que nunca se ha hecho. No. Así. Yo lo hablo desde un punto de vista, por ejemplo, en el año 65 hubo una revolución, no había con qué pagar la nómina y 12 años después
aquí habían 14 presas con recursos propios, aquí habían canales de riego, habían escuelas, había una reforma agraria con viviendas reales. Sin coger prestado. Sin coger prestado, o sea, son modelos. Una redistribución de la riqueza. Estamos hablando de modelos, de que usted no puede ser que coja por 11 años préstamos para justificar gasto corriente, y los gastos corrientes siempre más para arriba, porque eso no funciona en ninguna parte del mundo. No hay un balance. No funciona en la casa de ninguno de ustedes ni los que están viéndonos por televisión. Si usted se pasa 11 años cogiendo prestado, van y le quitan la casa y lo sacan para afuera y le quitan los muebles. Un círculo vicioso insostenible. Exacto, entonces el proyecto, nuestra visión, es de acuerdo a nuestra propia formación también. Es administrar las cosas mejor, es llegar hasta donde se puede, impulsar nuestra economía con el encadenamiento. El encadenamiento de la economía, cuando tú ves un producto nacional, tiene que ver lo que hay atrás. No puede pensar en que es mejor traerlo de fuera, claro, porque es que hay más gente atrás trabajando. Cuando se transporta un plátano para la capital, está desde el que lo siembra hasta el que lo monta, el que le echa gasolina, cambia la rueda, o sea, no es un producto que tú estás viendo, es un encadenamiento. Y nosotros somos un país de servicio. Por ejemplo, a la juventud hay que darle la oportunidad, pero desde la educación, ya sea con el deporte, para que hayan más reinas del Caribe y más medallas como esta que vemos, que la novedad es que vienen y no tienen ni casa. ¿Cómo llegan a tener una medalla? ¿Cuántos dominicanos pudieran tener más medallas si nos ocupamos de ver sus cualidades de pequeños? El arte y la cultura. El que tiene una maraca, tiene un oficio, tiene un empleo. El que desde la escuela nosotros podemos direccionarlo hacia lo que necesita este país como talento, porque somos un país de servicio, porque tú no haces nada con sacar muchos profesionales de cualquier cosa para que no encuentren trabajo y para que después estén traumatizados en la calle manejando un taxi o sin empleo, que cualquiera lo haría, ¿verdad? Pero para eso no fue que estudiaste con el sacrificio de tu papá y tu mamá. Entonces yo creo que tenemos que volver a la frase de Winston Churchill, pensar como estadista, ¿qué yo voy a dejar? No que yo me voy a llevar. Finalmente, Hito, una tarea dura en esta sociedad. Pero se puede. Finalmente, Hito, en el tema de la agenda pendiente, que ha sido un año poco productivo el del Congreso y parece que va a seguir siendo así. El tema del aborto, ayer tuvimos un bonito programa con la ministra de la Mujer y María hizo un reportaje extraordinario. El tema del aborto y el Código Penal, ¿cuál es la suerte de esto? Tú has sido de los pocos legisladores responsables, con una posición firme y decidida. Yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte. Primero está así en la Constitución, estaríamos hablando de reforma a la Constitución. Después el Código nuevo, en el artículo 110, plantea que a ningún médico se le puede someter cuando llega una señora en estado y tratando de salvar las dos vidas, muere una o mueren las dos, porque es un tema clínico, no es un tema de un congresista que no es científico, que no va a estar ahí. Dos de las tres causales están resueltas ahí. Tanto están muriendo mujeres. Mire, pero esa joven que tenía. Pero, don Hito, ¿usted tiene hijas? Sí, claro. ¿Usted sería Daniela se llama. ¿Usted sería capaz de que Dios se la libre, igual que a la mía, de que a una hija suya se la violan y usted permitir que su hija dé a luz a esa? Yo lo que te voy a preguntar a ti es que si tú tienes una, le va a resolver un trauma con otro trauma. Pero usted cree. Y va a matar entonces una vida. Que las mujeres dicen... Y si mi hija no está de acuerdo con eso. Bueno. Y si después mi hija odia esa criatura, porque le estamos haciendo un daño tanto a la niña como al hijo. También hay que pensar en la mujer. Lo que no podemos es ser pasionales. Entonces yo quiero que usted me responda. Si su hija no está de acuerdo, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? No, con la pena de muerte no. Ay, entonces lo que usted está matando Don ahí Hito, es que eso es no, pero usted se tiene que decidir. Usted se tiene que decidir. Vamos a ponernos de acuerdo en algo. Usted sabe que no es verdad. Pero hasta las 8 semanas, Pero ya sé que hacer en el debate. Pero tú estás planteando, ¿pero cuál es la posición? Tú estás planteando que en el código, en el no, y yo también, Hito, ahí estamos juntos. Pero es que vamos a ponernos de acuerdo en algo. Que tú no votes. Vamos a esperar entonces que unos científicos digan cuándo que hay concepción. Exacto. Entonces no se puede aprobar ahora, porque estaríamos violando la Constitución. Pero tampoco ese tema ha sido abordado, don Hito. Bueno, porque no se han o sea que en el planteamiento del artículo que tú dices, 2 de las 3 causales están resueltas, Hito. Correcto. Correcto. En lo que nos ponemos de acuerdo con cuál de las 3. Bueno, aquí estamos 2 a 2.
o si es una. Pero lo importante es que esto hay que resolverlo. Óyelo ahí. Agradecer, ese debate lo podemos hacer mañana ya en el Factor. Ito Bisonó, diputado al Congreso Nacional, ha sido nuestro invitado. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes y los felicito. Gracias, Ito. A ustedes, mis amigos, suyo. las gracias siempre por acompañarnos. Mañana, otro Buenos Días RD. Los esperamos.